Hoy vamos a continuar con la tercera parte del tema el amor soberano de Dios y la responsabilidad del hombre. Y en este caso quiero que este principio de las 3 R's lo apliquemos en el contexto del amor soberano de Dios. Hemos recibido su amor para reflejarlo, ¿verdad? Y para reproducirlo. Y esa reproducción tiene que ver con transmitir o contagiar o empapar a otros de ese amor. Romanos capítulo 12, versos 9 y 10. Y la santa palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y les voy a pedir, como es costumbre, iglesia, pongámonos de pie para honrar su palabra. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Verso número 10, que es el texto central del mensaje del día de hoy. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos o prefiriéndoos los unos a los otros. Para el día de hoy sería la primera de 2 responsabilidades que nos ha asignado el Señor, pero en el contexto es la 4ª responsabilidad. Así que veamos de una vez cuál es esa 4ª responsabilidad en base del fundamento del amor soberano de Dios que Él nos ha otorgado. 4ª responsabilidad, dice, amaos con amor fraterno. Es que el amor es un sentimiento de afecto universal, y así que es importante que definamos desde este momento qué significa o qué es un amor fraternal. Se refiere principalmente al afecto que existe entre hermanos y que se extiende a los demás miembros de la familia e incluye también a algunos amigos más cercanos. Llegamos a veces a amar tanto a amigos que se hacen nuestros hermanos, literalmente, ¿verdad? Fraternal entonces se refiere a lo que es propio de hermanos. ¿Cómo se origina? Y escúchenme, no estoy diciendo que de dónde procede ese amor, porque son 2 cosas diferentes. Ya lo dije también que el amor procede de Dios, porque Dios es amor. Y a partir de que el hombre, la raza humana, la palabra hombre en la Biblia significa raza humana, pero se refiere tanto a los varones como a las mujeres. De manera que nace en el corazón de Dios y es puesto en nosotros. No hay nada bueno en el corazón del hombre a menos que esa persona decida venir a los pies de Cristo, rendir su vida y entregarse a Él y reconocerlo como el Señor, el Dios y Salvador. ¿Cómo se origina? Aquí está una de las 3 formas en que se origina. En primer lugar, por la gratitud. La gratitud, hermanos, no es un sentimiento. La gratitud es una virtud. Es algo que empieza a florecer, pero es responsabilidad de nosotros. Toda virtud hay que desarrollarla y hacer que crezca. Como la aurora de la mañana, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Empieza como la aurora de la mañana, ¿verdad? Como cuando está amaneciendo, sabemos que ahí está y poco a poco va aumentando la intensidad de esa luz. Asimismo debemos procurar esa virtud de la gratitud. Somos agradecidos con Dios primero, por su amor y por todo lo que nos da, su misericordia, su gracia, la salvación inmerecida. Somos agradecidos con nuestra familia. En primer lugar, los que están en una relación con su cónyuge, sea el hombre con su esposa o la mujer con su esposo, expresamos esa virtud de agradecimiento, de gratitud.
Los hijos expresan gratitud con sus padres. Y en ese mismo contexto expresamos esa gratitud con los amigos y con los hermanos de la familia de la fe. En segundo lugar, por el reconocimiento. ¿Cómo nos gusta que nos reconozcan, verdad? Eso como que nos hincha el ego. Mujeres y hombres, nos gusta que nos estén exaltando. Eso no es bueno. Ese no es el tipo de reconocimiento al que la palabra de Dios y personalmente yo quiero referirme. Me quiero referir a otro tipo de reconocimiento que se llama humildad. Primero, para reconocer las cualidades, pero también para reconocer los errores míos, personales, y los de los demás. Y voy a usar un término bien jocoso que existe en Colombia, no sé, en los otros países, que dije al inicio que nos hinchamos, ¿verdad? El ego. Decimos en Colombia, parecen pavos reales, se esponjan y sacan todo. No es para eso, no es para eso. Cuando nosotros reconocemos las cualidades de la otra persona, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos opacando, escúchenme, estamos opacando los errores y defectos de esa persona. Estamos poniendo delante lo que verdaderamente debe importarnos a la hora de manifestar un amor fraternal, las cualidades, porque todos somos un montón de imperfectos, mis amados. Somos imperfectos. El Señor nos ha redimido, pero estamos en un proceso de santificación, y ese proceso de santificación incluye precisamente llegar a la estatura del varón perfecto, y ese varón perfecto es nuestro amado Señor Jesucristo. Pero esto va a tomarnos tiempo, toda la vida, hasta cuando Él venga en gloria por segunda vez a redimir a su amada iglesia. Allí es el cumplimiento final de la redención. Entonces el amor se origina, número 1, por la gratitud, número 2, por el reconocimiento, y número 3, por la convivencia familiar. ¿Qué tipo de calidad de relación tienen cada uno de ustedes con el Señor? En esa misma medida en la que cada uno de nosotros tengamos una relación especial con el Señor, vamos a poder tener una buena relación familiar. ¿Cómo está mi convivencia familiar? ¿Le está dedicando lo más preciado que es el tiempo? Y si es cabeza de familia, hombre solo, mujer sola, y como cabeza de familia, ¿le está dedicando calidad de tiempo a sus hijos o a sus nietos? Después de la familia, ¿le está dedicando calidad de tiempo a sus mejores amigos? Creo que esa es la clave. Es muy importante que entendamos que ahora nosotros literalmente contamos con dos familias. La primera es la familia inmediata, y la familia inmediata es el matrimonio, los hijos y los nietos. Y luego, dentro de esa misma familia inmediata, hay otra que es el mismo contexto, pero que ya no es la primera, sino pasa a ser segunda, y son los padres, los hermanos, sobrinos, primos, el resto de la familia. Porque cuando un hombre y una mujer se unen, son una sola carne, y entonces ellos ya empiezan a establecer su propia familia. Y la otra familia, hermanos, a la que pertenecemos ahora todos, es la familia de Dios. Dice esta cuarta asignación que nos ha dado el Señor, que nos amemos con amor fraternal. La carta a los Hebreos, en el capítulo 2, para que entendamos más profundamente este sentimiento y lo importante de amarnos como hermanos. Hebreos capítulo 2, verso 10 al 12, y ahí está proyectado. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
Esta frase es importantísima. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos, dice en el verso 10. ¿Y a quién estaba perfección? Que él iba a llevar muchos hijos a la gloria, es decir, que todos nosotros en el contexto de la familia de Dios somos sus hijos, por Cristo. Pero además dice que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, y esos ellos somos nosotros. ¿Y quién es el autor de la salvación? Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Verso número 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. El Espíritu Santo. Aquí vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que tengamos tres dioses, no, uno solo, que se nos ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso la palabra dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién nos llama hermanos? Cristo Jesús. Y nos ha amado con ese amor eterno, soberano, como hermanos. ¿Cómo estamos amando nosotros? De la misma manera. Y en el verso 12 dice diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos, rendimos alabanza al Señor cuando amamos a nuestros hermanos, de la manera en que Cristo nos ama. Cuando nos amamos entre nosotros con ese amor fraternal. Cuando amamos a nuestra familia inmediata con ese amor fraternal. Cuando aprendemos verdaderamente lo que significa amor de hermanos. ¿A quién considera el Señor Jesucristo sus hermanos? Es una pregunta retórica y desafiante y voy a responderlo bíblicamente. En los evangelios vemos historias maravillosas de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en una de ellas estaba el Señor Jesucristo enseñando y siempre le rodeaba miles de personas, ¿verdad? Y de repente llega su madre, sus hermanos y sus hermanas buscándole. Y uno de ellos va y le dice, maestro, maestro, afuera te busca tu madre, tus hermanos y tus hermanas. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Veámosla en Marcos, capítulo 3, versos 34 y 35. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, he aquí mi madre, mis hermanos y mi hermano. Dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Y en el verso 35 está la respuesta. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. De manera, mis amados hermanos, que ¿a quienes llama el Señor Jesucristo sus hermanos? A todo aquel que hace la voluntad de Dios. Si queremos ser llamados por nuestro Rey y Salvador venidero, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, debemos estar haciendo siempre, no algunas veces, siempre, la voluntad de Dios. Hermanos, y aquí tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine, que nos capacite, porque así sea por unos cuantos segundos, todos fallamos en este aspecto. Y a veces queremos hacer las cosas de la carne y no las del Espíritu. Pero ahí es cuando tenemos que pedir la asistencia del Espíritu Santo, porque para eso el Señor, en medio de su bondad y su misericordia, nos ha provisto de su presencia por medio de su Santo Espíritu, porque conoce nuestras debilidades. Y humanamente no podríamos hacer la voluntad de Dios, porque la carne está vendida al pecado, a la maldad. Pero si nosotros dejamos
que verdaderamente Cristo sea nuestro Señor y nosotros sus siervos, entonces vamos a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Primero, amar a Dios. Segundo, amar a nuestra familia. Y en tercer lugar, amar al prójimo. Entonces, la cuarta responsabilidad que nos ha asignado el Señor es que nos amemos con un amor fraternal. Y aquí está la quinta: dar honra. ¿Somos buenos para honrar a los demás? ¿O queremos todo el tiempo que nos honren? Parecemos al emperador romano de esa época, ¿verdad? De la época de Cristo. ¡Ave César! Y en el verso 10 de nuestro texto central del capítulo 12 de Romanos, la segunda parte dice: en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Yo no estoy interesado en que me honren. Yo estoy interesado en honrar. Y si la otra persona tiene la misma intención, va a ser exactamente lo mismo. Yo honro a mi esposa y es responsabilidad de ella honrarme a mí. Yo no la honro esperando que ella me honre. No, porque la salvación es personal y las responsabilidades son personales. Y yo no actúo de acuerdo a lo que voy a recibir. No. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades y debemos cumplirlas independientemente si los otros lo hacen o no lo hacen. El punto clave aquí, hermanos, es que cuando aprendemos de manera individual y personal, cada uno a seguir directrices, a seguir un comando que no es de hombre sino de la palabra de Dios, entonces todos vamos a estar haciendo lo mismo y nos vamos a estar honrando. Y eso además agrada al Señor. Dios amó a Israel, a Jacob, ¿verdad? Y aquí la palabra nos indica que Dios amó porque Él es soberano y Él elige, Él llama y Él predestina al que quiere. Cuando Isaac y Rebeca se embarazaron, dice la palabra en Génesis que el Señor se le manifestó a Rebeca y le dijo, le anunció parte de su voluntad, que el mayor serviría al menor. Es decir, Esaú serviría a Jacob, quien posteriormente se convertiría en Israel, porque el Señor Jesucristo le cambió el nombre. Hermanos, si me preguntaba, y quiero que usted también se pregunte, ¿y qué mal había hecho Esaú si apenas se estaba formando en el vientre de su madre? ¿Y qué bien había hecho Jacob para merecer el amor de Dios y que Dios lo eligiera a él? Ninguno de los dos había hecho ni lo malo ni lo bueno. Es la elección soberana de Dios. Y cada uno de ustedes, hermanos, están aquí y yo, no por nuestros méritos, ni porque nosotros hayamos elegido a Cristo, no, porque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Dios ama a Israel, Dios ama a su iglesia, pero como Él nos ha impregnado de su amor, así que la primera cara de la honra es honrar. Y honrar, hermanos, es darle a esa persona el lugar que le corresponde en la vida y en el corazón. No podemos dar honra si no estamos haciendo lo primero, que es darle honra al Señor. Malaquías 1, verso número 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y voy a hacer un altito aquí. Cuando dice el Hijo honra al Padre, esta es una palabra de doble connotación. En primer lugar, el Hijo, Cristo Jesús, vino no para Él ser exaltado, no para honrarse a Él mismo, sino para honrar a sus padres. Aunque la palabra dice que el Padre y el Hijo son uno solo. Y luego dice, si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Honrar, dar honra y temor. Y de aquí en adelante eso va a correr paralelamente, simultáneamente, porque no pueden ir separadas. Si terminamos el verso, diría ahí adelante: oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?
¿Y por qué lo corté? Porque tengo una intención y un propósito. Dios, el Señor, Adonai, Elohim, Yahvé, se comunicaba con los sacerdotes o con los profetas. Y ellos eran los que transmitían la palabra de Dios. Ahora, por eso en Malaquías se está refiriendo primero a los sacerdotes, pero no era un problema solo de los sacerdotes, era un problema de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dando ejemplo y el pueblo estaba obligado a seguir a los sacerdotes y terminaban haciendo lo que los sacerdotes hacían. Ahora nosotros tenemos esa comunicación directa con el Señor y está su palabra. Por eso lo corté, porque todos nosotros estamos obligados a honrar al Señor y a tener temor. Principalmente, lo más importante para Dios es la familia, pues para nosotros también tiene que serlo, y seguiré hablando entonces de la familia. Vamos a Primera de Pedro, a la primera carta de Pedro en el capítulo número 3, y el apóstol Pedro, bajo la inspiración de Dios, nos dice en este precioso capítulo acerca de los deberes conyugales, y empieza diciendo: asimismo vosotras, mujeres, pero escúchenme, varones, no se pongan muy risueños, porque esto que voy a decir y que dice la palabra de Dios, aunque va dirigido para las mujeres, estén atentos, no pierdan de vista ningún detalle. La promesa, en el verso 3, esto es hermoso. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? Nadie. Porque Dios está con nosotros y Él es supremo. No hay nada por encima de Él. Amén.